En aquel momento el movimiento republicano español empieza a dar un viraje muy importante. Y dentro del movimiento republicano español va a haber un debate muy serio sobre qué tipo de república queremos aquí en España. Dentro de la Junta Central, en la cual participarán algunos monarquistas parlamentarios como Jovellanos, en el fondo dentro de la Junta Central ya empezaban a haber una serie de inquietudes republicanas. Pero la Junta Central, como un movimiento unitario, estaban participando desde Floridablanca, que era un defensor de Fernando VII, Jovellanos, que era un defensor de una monarquía parlamentaria al estilo inglés, pero dentro de lo que era el pueblo de base, empiezan a surgir pues una serie de panfletos, una serie de ideas, de pensamientos, de que el problema en España era que la monarquía, tanto Carlos IV como Fernando VII, habían traicionado al pueblo de España. Y empiezan a surgir todo tipo ya de grupos que estaban ya reivindicando otra forma de gobierno. En aquel momento el pensamiento republicano era bastante minoritario y había una clara diferencia entre lo que eran los republicanos afrancesados y un movimiento republicano nacionalista y antiimperialista. Pero ahí ya había un incipiente movimiento republicano. Muchos de aquellos republicanos que estaban a favor de la independencia de Estados Unidos en la guerra de la independencia apoyarían después la PEPA. La PEPA fue una constitución monárquica parlamentaria, pero para muchos republicanos de aquella época significaba un avance, un progreso. Ya no era el antiguo régimen. La PEPA significaba la primera vez que en España podía exigir un gobierno en donde la voz del pueblo podía tener importancia. Era una democracia censitaria, no era un sufragio universal, pero era la primera forma que en España se empezaron a abordar ya la forma de introducir la democracia dentro de nuestro modelo de gobierno, pero evidentemente debido a las propias contradicciones internas dentro de lo que era la propia Junta Central primero y después lo que fue el gobierno surgido de la PEPA, en donde habían tanto defensores de Fernando VII y la vuelta al antiguo régimen, y de otra parte gente, pues por ejemplo José Manuel Quintana, que estaba a favor de la línea más jovellanista. Al final todas estas contradicciones van a llevar a que finalmente en 1814 Fernando VII, que había prometido que iba a defender la PEPA, finalmente en 1814 Fernando VII da por abolida la PEPA y volvemos al antiguo régimen. Entre 1814 y 1820, España volverá a un modelo medieval, volveremos a la Inquisición, volveremos al retroceso en libertades, volveremos otra vez a la persecución política, religiosa e ideológica. Hasta que en 1820, en cabeza de San Juan, el pronunciamiento de Riego hará volver a instaurar otra vez de nuevo la PEPA. Pero si Riego estaba a favor de la PEPA en 1920, ¿por qué nosotros los republicanos defendemos la figura de Riego? ¿Por qué nosotros los republicanos reivindicamos el himno de Riego? ¿Por qué Riego para nosotros es un mártir y es un héroe? Muy sencillo. Riego en aquel momento, en 1820, defendía la PEPA porque pensaba que era un avance, un progreso social. Pero en 1823, cuando Riego es ejecutado por órdenes de Fernando VII, que vuelve de nuevo a reinstaurar el antiguo régimen, para muchos republicanos la traición de Fernando VII viene a demostrar que no podemos confiar en los Borbones, no podemos depender de ninguna monarquía, y Riego será víctima de la traición monárquica. Y por eso Riego es considerado uno de los héroes de la República. Y por eso el himno de Riego es el himno del republicano. En 1823, como estoy informando, como estoy diciendo, Riego es traicionado, el trío liberal desaparece y volvemos al antiguo régimen, otra vez Fernando VII, hasta 1833. Fernando VII muere, vienen las guerras isabelinas entre carlistas y liberales, se instaura la regencia de María Cristina de Borbón dos Sicilias hasta 1843, que vendrá la regencia de 1940, hasta vendrá la regencia de Espartero hasta 1843, y a partir de 1843 el reinado disculpen. Disculpad que me estoy liando un poco con las fechas. Sí, disculpe. Entre 1833 y 1840 la regencia de María Cristina dos Sicilias, 1840 regencia de Espartero, 1843, 1868 la regencia el reinado de Isabel II, la hija de Fernando VII. En aquel momento, durante el reinado de Isabel II, habrá una... ¿Cómo? Hubo 13 hijos de Isabel.
Sí, tenía fama de ser bastante, si fuera un hombre diríamos mujeriegos. Como es mujer, no sé el sinónimo, pero sí era una mujer bastante dada a los placeres carnales. Y de hecho O'Donnell, unas razones por las que O'Donnell se pondrá en contra de Isabel II era precisamente por este motivo, al igual que otros muchos. Pero sin embargo, una de la importancia que tendrá el reinado de Isabel II es que durante aquellos momentos, aquí en España empezará a surgir el movimiento obrerista. En aquel momento un anarquismo de carácter lutista, pero que dará lugar a 1855 la primera huelga general en España. Se producirá en Cataluña una huelga general de carácter lutista que tendrá por objetivo la destrucción de las máquinas. La huelga general de 1855 vendrá surgida a partir de la muerte de un anarquista de aquella época, lutita. El anarquista era Josep Barceló. Pero a raíz de aquella huelga de 1855, aquí en España los movimientos sindicales empezaron a tener fuerza, eran movimientos, sobre todo asociaciones obreras, y aquella huelga general de 1855 será el principio de todo lo que va a ser posteriormente el movimiento sindical. Durante aquella época, 1855, era el bienio liberal, entre 1854 y 1856, con el gobierno de la Unión Liberal, de O'Donnell, en donde O'Donnell y Narváez tendrán diferentes disputas, llegarán a tener diferentes encontronazos, etc. Lo que es el reinado de Isabel II, finalmente eclosionará, ya terminará en lo que es la Revolución Gloriosa de 1868, y será precisamente a partir de un pronunciamiento militar bastante conservador de Prim, al cual se empezarán a unir después movimientos sociales, movimientos obreros, pero que debido a las propias contradicciones de los movimientos sociales de aquella época, terminará siendo una monarquía parlamentaria con Amadeo de Saboya, hasta que finalmente en 1873 se instaura la Primera República. Una Primera República en donde será presidida pues por Figueras, y Margal, Salmerón y Castelar, hasta que finalmente en 1874 se produce el golpe de Estado del general Martínez Campos. Para no alargarme demasiado en la exposición, porque tampoco es cuestión de hacer una clase de historia, decir que a partir de lo que es el golpe de Estado de general Martínez Campos se instaura lo que es la restauración en España, una restauración que en 1923 se verá sacudida por la dictadura de Primo de Rivera. Aquí se puede hablar de muchos temas, podemos hablar de la Semana Trágica de Barcelona, podríamos hablar de Mateo Morral, podríamos hablar del atentado a Cánovas, podríamos hablar de todos los movimientos cantonalistas, nacionalistas, de todos los movimientos sociales de aquella época. Pero supongo que todo esto a lo largo de la mañana, todos estos debates empezarán a surgir. Simplemente decir que al final de la dictadura de Primo de Rivera, a partir de los acuerdos del Pacto San Sebastián, en el agosto del año 30, pues finalmente todo esto llegará a una serie de movimientos sociales que en el 12 de abril de 1931 habrá unas elecciones municipales, precisamente a instancias del almirante Aznar, de las que finalmente estaría una verdadera revolución, que son las elecciones municipales del 14 de abril y la Segunda República. Simplemente quería aportar una serie de datos históricos para poder comprender lo que es el movimiento republicano español, y muchos de estos temas supongo que a lo largo de la mañana empezarán a surgir. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y voy a pasar la palabra al siguiente compañero, a Roberto,